Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 9. En esta mañana vamos a comenzar el estudio del capítulo número 9 del libro de Eclesiastés y recordemos nuestro eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Ese es el eslogan que nos ha sido como guía, una guía hermenéutica fabulosa, una guía pedagógica y didáctica excelente para mantener el equilibrio. Salomón está explicando lo que acontece, lo que sucede debajo del sol, pero no prescindiendo de lo que pasa más allá del sol. El hecho de que Salomón enfatice lo que pasa acá en la tierra no es en detrimento de lo eterno o de lo duradero, sino más bien entendiendo que hay un balance y que se debe unir o relacionar los dos aspectos de la vida y no simplemente prescindir de uno de ellos. Eclesiastés capítulo 9 versículos 1 al 3 dice así: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Después de esto se van a los muertos. Recordemos que el capítulo 8, Salomón se dedicó a hablar de las desigualdades de la vida, es decir, de cosas que a la simple vista nuestra no son desiguales y las pasamos por alto, salen inadvertidas a nuestro juicio, pero que a juicio del sabio rey, inspirado por el Espíritu Santo, se presentan o se constituyen como grandes desigualdades de la vida. Ya estudiamos ese capítulo y vimos varios ejemplos que debemos atender y debemos reconocer como hechos donde hay desigualdad y donde hay denuncia. El capítulo número 9 de Eclesiastés comienza Salomón hablando de asuntos que aparentemente parecieran un poco fatales. Es normal que para muchas personas la vida no tenga sentido, y es normal que para muchos la vida sea fea, ¿sí? Como fastidiosa, tediosa, como un círculo sin fin, como una especie de remolino sin salida. Para muchos la vida es como eso, ¿cierto? Como dar vueltas y vueltas sin llegar a ningún destino. De hecho, son muchas las personas que no le encuentran sentido a la vida, a la existencia, a lo que hacen, a lo que realizan, y lo hacen de manera monótona. Una de las cosas que el rey Salomón nos quiere explicar desde el capítulo primero es el tema de la monotonía de la vida. Es decir, la vida aquí en la tierra es monótona. Todos los días tenemos que cumplir ciertas actividades que terminan siendo regulares o las mismas. Por ejemplo, todos los días tenemos que levantarnos, todos los días tenemos que hacer aseo personal, todos los días tenemos que hacer nuestras necesidades físicas, todos los días necesitamos alimento, aseo personal, descanso. Por la tarde estamos cansados, vamos a la cama, al otro día nos levantamos, y así sigue la rutina. ¿Por cuánto tiempo? Año tras año tras año, toda la vida en esa rutina. Termina siendo monótono. Entonces hay gente que dice: es que es como muy monótona mi vida, muy rutinaria, quiero hacer algo cambio. Pero el cambio que hacen no les permite salir de la misma monotonía, porque aunque hagan un cambio de barrio, van a dormir a otro barrio. Aunque cambien de cama, terminan durmiendo en otra cama, pero la vida sigue siendo así. Y eso es lo que ha querido describir el rey Salomón. Es decir, si tú no tienes tu vida en Cristo, si tú no tienes tu esperanza en Él, pues todo lo que tú hagas es monótono y es aburrido. Si tienes a Cristo, aunque sea rutinario lo que haces, pues eso que haces tiene vida, tiene sentido y tiene propósito. Eso nos va a comenzar a decir ahora el rey Salomón. Ciertamente he dado mi corazón a observar todas las cosas y a ver que acontece a todos lo mismo. No importa si eres bueno o malo, si eres rico o pobre, si eres justo o sabio o necio, a todos nos acontece lo mismo. Eso no es nuevo para el registro del libro, porque el rey Salomón ya nos ha venido diciendo que acontecen los mismos hechos. Es decir, todos nacemos, todos vivimos, todos tenemos que trabajar, todos tenemos decepciones en la vida, todos tenemos alegrías y tristezas, todos tenemos fatigas y sueños no cumplidos, y todos tenemos que morir y enfrentar el juicio. Es decir, ¿qué hay de diferencia entre uno y otro?
pareciera ser que el rey Salomón quiere observar qué diferencia hay entre el justo y el necio. Y él termina diciendo, pues bajo el sol prácticamente no hay diferencia. Bajo el sol tienen que trabajar los dos, todos los dos sufren enfermedades, los dos sufren tragedias, los dos se enfrentan a diagnósticos adversos, los dos están envejeciendo, los dos mueren y se acabó y no hay distinción. Prácticamente que la pregunta es entonces, ¿qué sentido tiene ser justo si no hay diferencia frente al necio? No obstante, el rey Salomón va a enfocar en esta oportunidad un nuevo tema que yo quisiera que enfatizáramos hoy para poder comprender esa diferencia. Mire que el rey Salomón ya nos ha dicho, todos nacemos, todos morimos, todos tenemos que enfrentar el juicio, pero aquí en el versículo primero del capítulo 1 dice que todas las cosas Dios las sabe y las tiene ya previstas y las conoce, están en sus manos, pero hay un dato importante que yo quisiera que desarrolláramos hoy, dentro de toda la información del texto, y es que el hombre aquí en la tierra no sabe ni amar ni odiar. Y me gustó mucho esa parte, que es la que quiero que recordemos hoy para que nos quede presente. Hay una expresión que dicen que el hombre es el peor enemigo de sí mismo. De pronto la hemos escuchado decir, es que tú eres el peor enemigo de ti mismo. Es decir, tú eres el que más duro te tratas, a veces el que más cruel te evalúas o te observas y terminas tú siendo el peor enemigo de ti mismo. Eso es una verdad dolorosa, pero son muchas las personas que se hacen daño a sí mismo, con exageraciones, con unas metas inalcanzables, a veces torturándose diciendo yo soy feo, nadie me quiere, yo no quiero ser esto o aquello, y termina causándose más daño que el que le causan los demás. De pronto los demás le dicen te ves bien así, pero uno cómo se dice por dentro, no me veo bien, no me gusto así como soy, no me quiero porque no soy distinto, y termina uno causándose un daño que los demás ni siquiera conocen. Esa es una realidad. Es decir, nosotros tenemos una capacidad con la cual Dios nos creó y es la capacidad de amar y la capacidad de odiar. Eso posiblemente es nuevo para ustedes, porque normalmente pensamos que nosotros fuimos creados con la capacidad de amar solamente, mas no con la capacidad de odiar. Es decir, que solo podemos amar y que si odiamos estamos pecando. Sin embargo, les voy a mostrar que la Biblia también dice que Dios nos creó con la capacidad de odiar. Es decir, hay cosas que debemos amar de manera entrañable, de manera general, de manera perfecta y total, pero hay cosas que debemos odiar o debemos aborrecer. Se ha hablado mucho del amor y ese sentimiento o esa práctica la conocemos muy bien. Sin embargo, poco se ha hablado del odio. Sin embargo, el odio tiene que ver con una aversión por algo o por alguien, como una especie de rechazo o repugnancia o fastidio por algo, por un hecho, por un acontecimiento o por una persona. Es como una predisposición a algo cuando uno dice, no, esto no me gusta, no lo quiero, porque esto lo rechazo, o lo odio, o lo abomino. ¿Sí? Eso es importante que nosotros lo entendamos y vamos a hablar de eso. Entonces, odio puede significar una fuerte aversión a algo sin pretender causarle daño a alguien, sino cuando no me gusta algo, lo rechazo y lo digo abiertamente, para que los demás lo conozcan. Es un sentimiento que puede ser corrosivo, es decir, que puede dañar al que lo siente. Pero en algunos casos ese sentimiento no daña al que lo siente, sino daña a quien se proyecta, a quien se dirige ese odio. Entonces tengamos en cuenta eso, por favor, pero vamos a dejar la puerta abierta para que aceptemos y entendamos que Dios nos creó con la capacidad de odiar. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque todos los sentimientos que nosotros tenemos fueron dados por Dios. Dios no dijo, los voy a crear con unos sentimientos buenos y unos sentimientos malos. Todos los sentimientos de desear, de anhelar, de soñar, de amar, de querer, de proteger, los tenemos porque Dios nos los dio. Son sentimientos que hacen parte de la imagen y la semejanza. Están arraigados, están sembrados en nuestra genética, en nuestro diseño y reflejan a Dios. ¿Sí? Muestran la grandeza de Dios y el poder de Dios. Como fuimos creados con esas dos facultades o esas dos maneras de expresar sentimientos, eso significa que todos tenemos la obligación, todos los seres humanos aquí en la tierra tenemos la obligación de amar, pero también tenemos la obligación de odiar. ¿Sí? Hasta aquí no hay problema. Lo que tenemos que definir es qué es lo que debemos amar y qué es lo que debemos odiar. Porque si Dios nos creó con la capacidad de amar,
debe haber delimitado o haber definido qué cosas debemos amar. Y si nos creó con la capacidad de odiar, también dentro de la Escritura debe habernos dicho qué cosas debemos odiar. Pero mira lo que dice el texto de Eclesiastés. Sea amor o sea odio, los hombres no saben. Y eso es como una especie de golpe al orgullo humano, porque todos nosotros creemos que sabemos muy bien qué amamos y qué odiamos. Sin embargo, la Biblia dice que no sabemos ni siquiera amar ni sabemos odiar. Y nosotros estábamos seguros que por lo menos sabíamos amar. Pero la Biblia nos dice que no. ¿A quién le creemos? ¿A la sociedad que dice que ama o a Dios que dice que no sabemos amar? Ahora, no sabemos no porque no tengamos la capacidad, sino porque nos hemos desviado debido a lo que va a decir aquí en la última línea del versículo 3, y es debido a la maldad y a la insensatez del corazón. Entonces vamos recapitulando. El hombre fue diseñado para amar y para odiar. El hombre está capacitado para amar y para odiar. Pero Eclesiastés dice que el hombre no sabe ni amar ni odiar. ¿Por qué? Porque está lleno de maldad y de insensatez. Es decir, sí ama, pero ama lo que no debe amar. Y sí odia, pero odia lo que no debe odiar. Y ahí pues todo eso se configura como un gran pecado. Y eso lo vamos a apoyar obviamente con algunos textos bíblicos. Pero para poder avanzar un poco yo quisiera decir lo siguiente. Es muy común en el pueblo religioso, en el pueblo evangélico cristiano, que se promueva el atributo del amor de Dios. De hecho, siempre que se habla de Dios, se tiende a enfatizar o a hacer un sobreénfasis diciendo Dios es amor. Y casi que se olvida o se desconoce que Dios es justo o justicia. Entonces, si pusiéramos en la balanza, pusiéramos los dos aspectos del carácter de Dios, casi que nosotros, sin pensarlo, estamos pensando que entre amor y justicia, el amor es más alto, como que es 90% amor y 10% justicia, o que Dios es casi 99% amor y de pronto 1% de justicia, pero la Biblia no dice eso. La Biblia simplemente dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. No dice en porcentajes, no dice si nos interesa o no, simplemente esa es la descripción correcta de quién es Dios. Entonces, ¿Dios es amor? Claro que sí, es la fuente del amor. Es la expresión más pura, correcta, perfecta y sabia del amor verdadero. Es la expresión más sublime y más celeste del amor que nosotros podamos conocer. Dios es amor. El que conoce a Jesús, conoce el Evangelio, tiene el amor verdadero que viene de Dios. El que entiende a Cristo entiende el amor verdadero y lo disfruta. La pregunta es, ¿pero solo es amor? ¿O qué más es? Porque si nos quedamos con esa parte de la información, es como si estuviéramos mirando solo una cara de la moneda. Pero la moneda tiene dos caras, tiene dos lados. Entonces, Dios es amor, efectivamente lo es. Pero, ¿qué más es? La Biblia dice que fuego consumidor, que es ira, que justicia y que alguien no puede soportar o nadie mejor puede soportar la ira de Dios. Es decir, así como es amor y admiramos el amor, debemos predicar y temer por la justicia y admirar la justicia, porque la justicia de Dios es extremadamente justa, santa, plena y absoluta, y no podemos prescindir de ella. Uno diría, ¿por qué Dios es justo? ¿Por qué Dios es fuego? Porque Él también odia. ¿Sabían eso? Que Dios ama, pero también odia. Lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Cuesta un poco pensar que Dios odia, pero la Biblia dice en muchos lugares que Dios odia y nos dice qué es lo que Él odia. Y debemos entender esas verdades. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Para Juan 3:16, que habla sobre el amor, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un texto clásico que todos los cristianos sabemos para defender la idea y el concepto del amor de Cristo. Y eso es verdad, no lo podemos refutar, es un texto de la Escritura y afirma que Dios es amor y que Jesucristo es amor a través de su entrega en la cruz del Calvario. Pero miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y versículo 8. Ya lo estudiamos en domingos anteriores. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer.
Hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. ¿Quién dijo eso? El rey Salomón. Todos los hombres aquí en la tierra, absolutamente todos, tenemos tiempo para amar y tenemos tiempo para aborrecer. Y no es malo aborrecer si si cumplimos el propósito de aborrecer lo correcto, lo que Dios nos ordena. Entonces miren que la Biblia sí dice que hay tiempo para aborrecer. ¿Sabían ustedes eso? Porque posiblemente a veces nos traemos culpas diciendo yo estoy aborreciendo esto, ¿será que es malo? Si es lo que Dios aborrece, lo podemos aborrecer nosotros también, y eso no es malo, eso es bueno. Miren lo que dice Proverbios 6, 16 al 19. Lo hemos estudiado en alguna oportunidad en años anteriores acá en la iglesia, esos textos, que dicen lo siguiente: 6 cosas ama Jehová. No. 6 cosas aborrece Jehová, es decir, odia, les tiene fastidio, repugnancia, las abomina, las detesta, las desecha y no son aceptables ante su presencia. Es decir, Él las aborrece, y si Él las aborrece, usted y yo, ¿qué debemos hacer con esas 6 cosas? Aborrecerlas. Es decir, si Él las odia, tú no puedes abrazar algo que Dios odia, tú tienes que aborrecer lo que Dios odia, porque ese es el odio correcto que debemos tener frente a la ley de Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, es decir, la altivez de corazón; la lengua mentirosa, es decir, la mentira y el engaño; las manos derramadoras de sangre inocente, es decir, el asesinato; el corazón que maquina pensamientos inicuos, es decir, la maldad que se incuba en la mente y que se ejecuta; los pies presurosos para correr al mal, es decir, la gente que está siempre pensando en dañar, destruir y hacer mal contra otro; el testigo falso que habla mentira, es decir, prestarse para atestiguar en un juicio en contra de alguien cuando yo no conozco el hecho o cuando estoy siendo pago porque es un testimonio falso; y el que siembra discordia entre hermanos, es decir, el chismoso. Esas cosas, ¿cómo Dios las recibe? Con repugnancia, con fastidio, con odio, las repugna, las odia, las aborrece. Entonces miren que Dios sí aborrece. Él no solo es amor, Él también es odio. Odia el chisme, odia el asesinato, odia el falso testimonio, odia la maldad, odia el engaño, odia la mentira. Y la pregunta es, ¿qué debes tú hacer frente a eso? ¿Odias tú el chisme o te encanta? ¿Odias tú la mentira o la usas? Por eso aquí el texto en el libro de Eclesiastés, versículo 1, dice: el hombre no sabe ni siquiera amar ni odiar. ¿Por qué? Porque en lugar de odiar esto que Dios odia, lo que hace es abrazar. Miren que la sociedad protege a los homicidas. Muchas veces los mejores empresarios o los que ascienden en la empresa son los más mentirosos o engañosos. Muchas veces las personas a las que más lo rodean a uno y en las que uno más confía son personas que andan sembrando discordia, es decir, chisme. Nosotros terminamos amando lo que Dios odia y odiando lo que Dios ama. Por eso dice: el hombre no sabe, ni siquiera el justo, ni siquiera el necio sabe hacerlo, y esa es una denuncia bien fuerte. Miremos lo que dice Génesis 8:21. Dice de la siguiente manera: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Cuando está diciendo eso, o esta resolución que Dios tomó, está hablando de que la ira de Dios se expresó a través del diluvio. El diluvio no fue un acto de amor, fue un acto de justicia, donde Dios destruyó a toda la raza humana y toda la creación, salvo una familia que protegió, por el exceso de maldad que subió a la presencia del Señor. Entonces, no enfaticemos el amor de Dios, descuidando enfatizar la justicia de Dios. Y Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, Dios ama el pecado, odia el pecado, aborrece el pecado, detesta el pecado porque Él es santo. Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hablando de la justicia de Dios, de la corrección de Dios,
y de la forma como Dios trata el pecado. Entonces, como Dios aborrece el pecado, disciplina a sus hijos, los corrige para que se aparten del pecado y para que obren correctamente de acuerdo a su ley. Y en Salmo capítulo 11, versículo 5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Miren lo interesante, esa es una pregunta de discusión en muchos círculos. ¿Dios ama a todos? Algunos dicen sí, Dios ama a todos. ¿Eso es correcto o no? No. Dios ama a unos y odia a otros. Entonces la pregunta siguiente es la que voy a formular. Dios ama el pecado, al pecador, pero odia el pecado del pecador. ¿Eso sería correcto? Eso dicen muchos. No, sí, Dios te ama, pero lo que no ama es lo que tú haces mal. Es decir, Dios te ama a ti, pero odia tu mentira. Dios te ama a ti, pero odia tu adulterio. Sin embargo, miren lo que dice el texto, lo leo de nuevo, Salmo 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo, no las cosas del malo, sino al malo, y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Entonces, ¿qué hace Dios con el pecador? Lo aborrece. Aborrece al pecador, odia al pecador. Obviamente al pecador no elegido, al pecador no destinado para salvación, al pecador que Dios no le va a conceder la fe verdadera, a ese pecador Dios lo odia. Y uno dice, ¿por qué lo odia? Porque Dios es amor, pero también es justicia. Porque así como ama y cuida de unos, también ejerce su justicia plena y absoluta sobre aquellos que no creen en Él y le rechazan. Hebreos 10, 26 y 27 dice lo siguiente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si despreciamos la salvación que hemos recibido, si vivimos perdidamente, si despreciamos a nuestro Señor, si no le tememos y no le obedecemos, ¿qué es lo único que nos aguarda? Una horrenda expectación de juicio, es decir, el terror tenebroso del juicio severo, inclemente, justo, sabio y eterno que Dios derrama sobre aquellos que le desprecian y que viven perdidamente. No nos engañemos, amados hermanos, pensando que Dios ama a todos. Eso es un engaño universal, porque la verdad bíblica es: Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus hijos, pero odia al impío y odia el pecado. Dios odia al pecador porque el pecador se ha entregado con alma y cuerpo a vivir perdidamente y a obrar contra Dios, despreciando, deshonrando, blasfemando el nombre del Señor sin ningún pudor, sin ningún reproche. Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que el leopardo de un momento a otro dice: no me gustan estas manchas, me voy a vestir distinto para mañana? Mañana voy a ir con un traje diferente porque me cansé de estas manchas o estas rayitas amarillas y negras. La Biblia dice: es imposible. O el negro puede decir: me cansé de este color de piel negro, mañana voy a irme de blanco, mi piel. La Biblia es imposible porque Dios los hizo con esa condición, esa es parte de su esencia, de su naturaleza. Y el pecador peca por naturaleza porque se rebeló contra Dios, es enemigo de Dios, vive sin Dios, vive contra Dios y él hace lo mal. Es decir, no ama a Dios, sino que odia a Dios. Muchos dicen: yo creo en Diosito y yo creo en Jesús, pero muchos de esos que creen en Jesús son borrachos, son adúlteros, son asesinos, son chismosos, son mentirosos, son engañadores. Es decir, ¿ellos aman a Jesús? No, lo odian, solo que quieren beneficiarse de Él y quieren ganar el favor de Él yendo a una misa, haciendo una oración, haciendo un rezo o a veces usando su nombre en vano. La Biblia dice: el que me ama mi palabra guardará. No es el que me dice Señor, Señor, sino el que cree en Él y confía en su palabra. Deuteronomios 12:31 dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, escuchen bien, toda cosa abominable que Jehová aborrece,
hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. La denuncia que hace Dios contra el pueblo de Israel. Hay cosas que Dios aborrece y están estipuladas en la ley, pero todo lo que Dios dijo que aborrecía fue lo que el pueblo hizo contra Dios. Es decir, el pueblo terminó amando lo que Dios aborrecía y rindiendo culto a dioses falsos con actos que ellos consideraban buenos, pero que estaban totalmente contra la ley y la voluntad de Dios. Por eso el hombre en su condición de pecado, en su exceso de maldad y de insensatez del corazón, como lo dice Eclesiastés 9, 1 al 3, en el caso del impío, termina odiando lo que Dios ama y amando lo que Dios odia. Por eso aquí la denuncia del rey Salomón es que el hombre no sabe ni odiar ni amar. Imagínense, ni siquiera eso sabe hacer, porque está lejos de la ley y está en contra de Dios y porque su corazón es engañoso y perverso. Deuteronomio 16, 22. Ni te levantarás estatua la cual aborrece Jehová tu Dios. Imagínense lo siguiente, Dios aborrece la idolatría. No hay un texto en la Biblia donde diga la Biblia, la Escritura, que Dios ama la idolatría, Él aborrece. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellos ni les honrarás. Dios aborrece cualquier intento, cualquier manifestación de idolatría. Sin embargo, ¿qué es lo que hay siempre en nuestro corazón? Idolatría. Idolatramos el trabajo, idolatramos el dinero, idolatramos nuestra apariencia, idolatramos nuestros hijos, idolatramos nuestros equipos favoritos, idolatramos el dinero, el futuro, tantas cosas que idolatramos. Por eso uno de los reformadores dijo que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Entonces, Dios aborrece la idolatría, pero nosotros amamos la idolatría, porque pensamos que nuestros ídolos son buenos. Yo pienso que los ídolos de la Iglesia Católica son malísimos, son terriblemente perversos y ofensivos, pero que los ídolos que yo tengo, que son mis hijos, mi trabajo, mi dinero, mi seguridad, mi bienestar, sí son buenos ídolos. Yo le pregunto, ¿hay buenos ídolos y malos ídolos? No, ídolo es ídolo, idolatría es idolatría y Dios la aborrece, así yo la justifique con romanticismo y así trate de defenderla porque es la que me conviene. Salmo 5, 4 al 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen maldad. No dice aborrece la maldad de los malos, dice aborrece a los que hacen, es decir, a los sujetos, actores, responsables, conscientes de su iniquidad, los aborrece. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. No dice que abomina el asesinato, abomina al hombre asesino. No dice que abomina la mentira, abomina al hombre mentiroso. No dice que abomina el fraude, sino abomina al hombre y la mujer que hacen fraude y viven del fraude. No nos quede duda de que Dios odia al pecado y odia al pecador. No nos debe caber duda de que Dios va a juzgar severamente no solamente los actos impuros y malvados de los hombres, sino también sus vidas, sus cuerpos y sus conciencias, porque ellos entregaron todos sus miembros al pecado y vivieron contra Dios. Entonces Dios ama y Dios odia. Dios nos creó para amar y nos creó para odiar. El problema es que nosotros amamos lo que Dios odia y odiamos lo que Dios ama. Y ese es el gran problema, por eso estamos en una situación invertida, nuestras emociones están invertidas, nuestras reacciones están totalmente contrarias y por eso no hay esperanza para nosotros, al menos que Cristo obre en nuestros corazones. Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, convertíos pues y viviréis. Muchos usan este texto para decir que Dios no quiere que nadie se muere, que no quiere que nadie se pierda. Pero ¿de cuáles es que Dios no quiere que nadie se pierda? ¿De toda la humanidad o de su pueblo elegido? ¿De cuáles es que Dios procura que vengan al arrepentimiento para que tengan vida? ¿De todos los hombres habidos y por haber en la tierra? ¿O solamente de aquellos de los cuales Dios escribió su nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo? Pues aquí cuando dice que Dios no quiere la muerte
del que muere no se refiere a toda la humanidad, sino no quiere la muerte de sus hijos y no quiere que se pierdan los que Él eligió, y efectivamente ninguno se va a perder, porque la salvación y el plan de Dios es seguro para proteger y dar vida. Entonces, amados hermanos, yo tampoco sé ni amar ni odiar, por eso necesitamos la gracia de Dios, porque si supiéramos amar y odiar, pudiéramos vivir sin Cristo, pero no sabemos. Amamos lo incorrecto y odiamos lo incorrecto, y eso se tipifica como un gran pecado delante de nuestro Dios. ¿Por qué estamos diciendo eso? Por ejemplo, ¿alguien de los hombres ama la ley de Dios? ¿Qué hacemos con la ley? La odiamos, no queremos la ley, no queremos la justicia, no queremos el juez, no queremos la norma, la odiamos porque nos parece contraria, pero la Biblia dice que Dios ama su ley. ¿Recuerdan que decía el salmista? ¿Cuánto amo yo tu ley? Es decir, si tú amas la ley de Dios, estás amando correctamente, pero si tú odias y desprecias e ignoras la ley de Dios, estás odiando incorrectamente porque odias lo que debes amar. Es decir, debes amar la ley y la odias, y eso hace el impío. El impío odia la ley, y al odiar la ley odia a Dios y odia la verdad y odia la justicia, cuando debiera amar la ley y la justicia porque representan a Cristo, y eso muestra lo malvados y lo pecadores que somos. Por eso allí dice, todo acontece de la misma manera. El justo y el impío igualmente no saben amar ni saben odiar, y este mal lo he visto en la tierra, dice el rey Salomón. Yo he visto que este mal acontece a todos y en todas las culturas y sociedades, y al final de cuentas todos vamos a morir. ¿Y cómo vamos a morir? Sin saber amar y sin saber odiar, amando lo incorrecto, odiando lo incorrecto y expuestos a las consecuencias. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de maldad y de necedad. Imagínense que, por ejemplo, hoy en día el hombre ama excesivamente los animales, pero yo quisiera que ustedes me mostraran un texto donde la Biblia diga que hay que amar a los animales. No hay un versículo en la Biblia donde diga amen a los animales. ¿Sabe qué dice la Biblia? Amen al prójimo. Pero el perro y el gato no es mi prójimo, es un animal. Los debemos cuidar, los debemos proteger, debemos velar por ellos, pero no amarlos. La gente hoy en día dice, yo amo mi carro. ¿Se han visto? Yo amo mi carro, yo amo mi moto. Pero la Biblia no dice que amemos las cosas materiales, porque nuestro amor o ese sentimiento hermoso del amor debe estar reservado exclusivamente para las cosas que Dios dijo que debemos amar. Dios dijo que amemos al prójimo, Dios dijo que debemos amar su iglesia, que debemos amar a su Hijo, que es Jesucristo, que debemos amar su ley. Pero como nosotros nos desgastamos amando al perro, amando al gato, amando el carro, la moto, la matera, el juego, la cama, el televisor, entonces ya no tenemos energía para amar a Dios, porque gastamos toda nuestra energía amando lo que no debemos amar, incluso amando a nuestros familiares impíos, que Dios los va a condenar por la eternidad. Imagínense, los amamos y queremos pasar el tiempo con ellos, y el abuelito y el tío y el primo, como si ellos fueran lo máximo, cuando ellos son malvados, impíos, y la Biblia dice que van a ser condenados por la eternidad. Dios los odia y nosotros los amamos. ¿Cómo les parece? ¿Estaría correcto eso o no? Pues es incorrecto, porque hay que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Por eso nuestra verdadera familia no es la impía, sino la creyente. Nuestros verdaderos padres y hermanos son los que temen a Cristo. Por eso Jesús lo enseñó, mi padre y mi madre es aquel, ¿se acuerdan cuál es? Que hace la voluntad de mi Padre. Los demás son impíos, son bastardos, los demás son enemigos de Cristo, y si son enemigos de Cristo son enemigos míos porque yo soy de Cristo. ¿Me hago entender? Pero yo no puedo proclamar que soy hijo de Cristo acá el domingo en la iglesia, pero pasarme el fin de semana con los impíos que están en contra de Cristo, confabulándome con ellos, congraciándome con ellos y decirle que los amo cuando realmente Dios los odia. Lo que yo debo hacer es, si voy a estar con ellos, porque son mi familia de sangre, es para predicarles el evangelio y para decirles, si no se arrepienten, van a ser condenados. El que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Pero yo creo que la mayoría de nosotros, cuando nos reunimos con familiares y amigos incrédulos, no les decimos eso. Más bien le decimos, tú eres el mejor amigo, tú eres lo máximo, te amo, me hace falta, yo sin ti no puedo vivir. La pregunta es, ¿vas a estar con ellos en la eternidad?
Si vas a estar con ellos en la eternidad, entonces tu destino no es el cielo, sino el infierno. Jesús nos enseñó a decir que los impíos son una generación de víboras, son una generación de zorras, una generación de incrédulos, y que al menos que se conviertan y vengan a Cristo tendrán esperanza. De lo contrario, están fuera de condenación, fuera de vida, y están bajo condenación. Y vamos a leer algunos textos al respecto. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Yo le pregunto, ¿los incrédulos blasfeman contra el Espíritu Santo? Todo el tiempo blasfeman. Dicen que no hay Dios, que si bien está Dios que venga, que ellos van a poder sobornar a Dios para ir al cielo. Esos son blasfemias terribles. Viven contra Dios, viven sin Dios, viven de espaldas a Dios. Y nosotros decimos que los amamos. ¡Qué contradicción! No sabemos amar porque amamos al impío, amamos a lo que Dios odia y amamos las prácticas que Dios condena. Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La pregunta es, si ellos no se vuelven de sus malos caminos, ¿entonces Dios los ama? Y si Dios no los ama, entonces nosotros debemos amarlos para compensar la falta de amor que ellos tienen de Dios. Es decir, como Dios no los ama, entonces yo los amo porque yo soy mejor que Dios y soy más inteligente que Dios. Yo voy a amar a mi vecino y voy a amar a mi mamá y a mi papá que no es cristiano para ver si así se convierte. O voy a amar al joven o la joven no cristiana a ver si lo traigo a Cristo, me lo gano para Cristo. ¿Qué dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y no hay un ejemplo donde la Biblia diga que si yo me relaciono con el impío y lo trato bien, el impío viene a Cristo. Todo lo contrario, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y si tú vas a visitar tu familia, tus amigos, y les predicas de Cristo, ya no te van a querer, no te vuelven a invitar. Pero si tú llegas y les dices, no, me encanta estar con ustedes, me fascina pasar con ustedes, los amo, son mi círculo más apreciado, obviamente que lo invitan. Pero usted no está haciendo luz ni sal, usted está haciendo tinieblas para ellos, porque usted está diciéndoles que todo lo que hacen está bien y que usted los quiere así, cuando realmente Dios los odia. No solamente odia sus prácticas, sino que odia sus cuerpos, sus conciencias, sus corazones, y los va a mandar al infierno por la eternidad. No sé amar ni odiar, eso es lo que queremos aprender hoy. Por eso necesitamos el Evangelio. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Será que los impíos de su familia y los impíos de sus amigos y compañeros y vecinos quieren volverse a Cristo? ¿Alguno de ellos le ha dicho, mire, ore por mí porque quiero volverme a Cristo? ¿O qué es lo que le dicen? Yo quiero que me vaya bien en el negocio, quiero seguir viviendo perdidamente, te invitan a cerveza, te invitan a tragos, hablan cosas impías o impuras. Es decir, ellos no están dispuestos a venir a Cristo. Si quisieran venir a Cristo, vendrían. Pero la Biblia dice, no quieren, no gustan de Dios, ni tampoco pueden. Y en Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es decir, el único que puede reconciliar al hombre con Cristo es Cristo. No eres tú con tu buen amor y con tus buenas acciones. No es que yo voy todos los fines de semana donde mi familia no cristiana a ver si los gano. Es que yo voy todos los meses a visitar mis parientes no cristianos para darles testimonio. Mentiras, tú vas a pasar rico y a comer sabroso, pero no quieres ser luz, porque si quisieras ser luz les predicabas, y si tú les predicas ellos te van a odiar. Te aseguro que si cada vez que tú llegues a tu familia les predicas, tu familia te odia, o tus vecinos. Pero eso es lo que hay que amar, la predicación del Evangelio. Hay que predicar el Evangelio a los incrédulos y no simplemente confabularnos con ellos. Mateo capítulo 5, 44 dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y Mateo 24, 14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiero decir con esos dos textos? Que hay dos maneras excelentes de amar al impío.
Si usted quiere amar al impío, a su familiar o su vecino o amigo, las dos maneras excelentes es orar por ellos. ¿Pero qué vamos a orar? ¿Que les vaya bien en sus negocios? ¿Que sigan pudiendo pecar libremente sin consecuencias? No, vamos a orar que Dios toque sus corazones, que transforme sus corazones y que se arrepientan de su mal camino, que vuelvan a Cristo. ¿Qué es la segunda forma o acción para demostrar amor a un incrédulo? Predicarle el Evangelio. Entonces tenemos dos medios de gracia que el Señor nos ha dejado para intervenir a través o en favor de los incrédulos, sean familiares nuestros o no. Orar por ellos para que Dios los salve y predicarles el Evangelio. ¿Haces tú eso? ¿O más bien te reúnes a jugar con ellos, a comer con ellos, a reír con ellos? Te congracias con sus conversas, con sus prácticas, con sus propósitos y no les predicas el Evangelio y no denuncias su pecado. La Biblia dice, si tú no denuncias el pecado del impío, tú eres cómplice, teniendo la oportunidad de hacerlo y teniendo la obligación. Romanos 12, 14 y 17 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, no paguéis a nadie mal por mal, sino procurad bueno delante de todos los hombres. Y en Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y en Levíticos 19, 17 y 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La Biblia no nos dice que odiemos al prójimo, nos dice que lo amemos, pero nos da dos acciones a través de cual amar al prójimo incrédulo. Y las dos acciones son la oración para que se convierta, no la oración para que se gane la lotería y le vaya bien, sino la oración para que venga Cristo y la predicación clara y directa del Evangelio. Si eso estás tú haciendo por tu amigo o compañero o familiar incrédulo, estás amándolo de verdad. Pero si no lo estás haciendo, lo estás odiando, porque estás diciéndole que se va a ir para el infierno y que tú eres cómplice de su condenación, porque no te atreves a decirle nada. Y porque pasas por alto como aceptando o como complaciéndote con ello. Entonces es muy importante lo que la Biblia nos está diciendo para poner en contexto la denuncia de que no sabemos amar ni odiar. Ciertamente he dado mi corazón a inquirir, a buscar, a conocer y me he dado cuenta de dos cosas. Una, que el hombre no sabe ni amar ni odiar. Otra, que todo lo que al hombre sabio le acontece también al necio y por eso a veces no marcamos diferencia. Y en último lugar nos da la razón, y la razón es porque el corazón del hombre, de toda la humanidad, está lleno de maldad, de necedad y de insensatez. Entonces, ¿cómo podemos amar correctamente? ¿Será que podemos hacerlo? ¿Cómo podemos odiar correctamente? ¿Será que podemos lograrlo? Pues para poder amar correctamente, poder odiar correctamente, necesitamos el Evangelio. Necesitamos a Cristo, necesitamos la gracia, necesitamos el poder de la verdad que nos da el conocimiento correcto y nos da la esperanza correcta para no evadir de nuestra responsabilidad o no escabullirnos de nuestra responsabilidad, sino asumirla. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder amar correctamente? Entender el Evangelio y alinearnos a la ley de Cristo. Pero miren, por ejemplo, ¿cuánta dificultad tenemos para guardar el día del Señor? ¿Por qué tenemos dificultad? Porque odiamos el día del Señor. Pensamos que el día del Señor es el día para hacer cualquier actividad, menos ir a la iglesia. Y hay muchos que sacan argumentos, que eso es bajo la ley, no bajo la gracia, que ya está abolido, que no era el domingo sino el sábado, que no hay que guardarlo, que era un símbolo espiritual, más no físico. Pero la Biblia dice, guarda el día de reposo por todas vuestras generaciones. Es decir, terminamos odiando el día del Señor y al odiar el día del Señor, odiamos a nuestro Señor. ¿Pero a quién amamos? Amamos las mascotas, amamos el deporte, amamos la música, amamos a nuestros amigos, amamos a nuestros ídolos de las redes, amamos a nuestra familia impía, amamos nuestro cuerpo, amamos lo que no debemos amar y odiamos la ley de Dios, odiamos la iglesia, odiamos la verdad, odiamos la justicia y por su parte pues odiamos a Cristo. ¿Por qué pasa eso?
porque somos pecadores. Y aquí el rey Salomón lo ha dicho en otras oportunidades, pero aquí vuelve y lo enfatiza, porque el corazón del hombre está lleno de maldad. Y da una cláusula, un complemento en esta oración diciendo, está lleno de maldad y de insensatez su corazón durante toda su vida. Miren lo interesante, no es cuando era niño, porque a veces pensamos que los niños o los jovencitos son los malos y los que pecan o los rebeldes, pero aquí está diciendo el corazón del hombre es insensato toda su vida. Es decir, nace insensato, vive insensato y muere insensato. Nace malo, vive en maldad y muere en maldad. ¿Qué necesitamos para no terminar en ese círculo tedioso y rutinario, fatal de la vida, en la cual están los sabios y también los necios? ¿Qué necesitamos? Necesitamos el Evangelio. Porque a través del Evangelio tenemos vida, tenemos esperanza, salimos de esa condición rutinaria y monótona y encontramos sentido y propósito. Y a través del Evangelio entendemos qué podemos amar y qué podemos odiar. Salmo capítulo 5, versículo 10 dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Miren lo interesante, ¿quién de nosotros ora para que Dios castigue a algunos? Nos da miedo orar así. Pero miren que la oración puede ser usada para que vengan a Cristo, y si no vienen a Cristo, una oración legítima es para que Dios los castigue, para que les vaya mal. A ver si yéndoles mal buscan de Cristo, o por lo menos para que al irles mal no confíen en sus propias riquezas o fuerzas y por lo menos no tengan ese apoyo de confianza propia o confianza personal. Castígalos, oh Dios, caigan en sus propios lazos. Recuerden que la Biblia dice que si había hijos rebeldes en el pueblo, los mismos padres los tenían que traer al templo o al tabernáculo, entregarlo a los ancianos y los ancianos los debían apedrear o autorizar el apedreamiento. ¿Qué padre haría eso? Nosotros decimos, no, Dios libre, es que yo amo a mi hijo, pero amo a mi hijo adúltero, drogadicto, alcohólico, vicioso, pero lo amo, no es que es mi hijo. Pero Dios lo odia. No solo odia su práctica, sino odia su rebeldía contra Dios. Y dice la Biblia, si tu hijo es rebelde, tráigalo y mátenlo. Porque hay que cortar con la maldad en el pueblo. Pero nosotros decimos, yo lo amo. No importa lo que sea mi hijo, yo doy por él lo que sea. Hay mamitas que prefieren perder su hogar, pero no perder a su hijo drogadicto o alcohólico. Hay padres que prefieren perder su trabajo o su tranquilidad, pero no perder a su hijo que se ha prostituido. Porque lo aman demasiado. La pregunta es, ¿Dios lo ama a él o lo odia? Porque puede que sea tu hijo y que tú pienses que lo ames, pero si tú lo amas y Dios lo odia, tú estás odiando a Dios, porque estás amando algo que Dios aborrece y estás incluso respaldando. Hay padres que terminan pagándole la universidad costosa a su hijo, pero su hijo está prostituyéndose, su hijo está en drogas, su hijo está desviado, su hijo está en vicios, pero ¿qué dice el padre? Pero es mi hijo, yo le pago lo que sea. Pero es mi hijo, yo doy la vida por él. Vale la pena revisar, amados hermanos, si dar la vida por alguien que Dios odia se constituye en un gran pecado contra Dios y en una gran cosa que tendremos que dar cuentas. Porque hay que dar la vida por aquellos que Dios da la vida, es decir, por su pueblo, y hay que odiar a aquellos que Dios odia. ¿Les está quedando claro? Por eso dice la Biblia que parte de la oración nuestra es castígalo y que le vaya mal, para ver si yéndole mal se arrepiente, o por lo menos para ver si yéndole mal levanta su cara y reconoce que hay un Dios. Pero nosotros decimos, el hijo está en drogas y que ora la mamá, ay, que le vaya bien y que vuelva sano. Pero si está en malas andanzas, ¿qué es lo que pudiera esperar naturalmente? Pues que le vaya mal, o que le avisen que lo mataron, o que está en una cárcel, o que va a llegar con una pierna amputada, porque estás en malas andanzas, no le va a ir bien al impío. Y debiéramos orar para que le vaya mal y yéndole mal se arrepienta. Pero si él le va bien, pues él no va a necesitar de Dios, más bien va a decir, mire que vivo sin Dios mejor que ustedes que tienen a Dios. Y le damos otros textos de apoyo. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el dinero que invertimos a veces en nuestros hijos para que se pierdan, debiéramos invertirlos en el reino de Dios. El dinero que le pagamos a las instituciones para que nuestros hijos se desvíen en vicios,
en droga, en prostitución o en rebeldía, debiéramos invertirlo en el reino y tuviéramos mejor resultado. Por eso dice la Biblia, a veces no cosechamos porque sembramos mal o porque la tierra donde depositamos la semilla es mala. Y a veces esa tierra mala es la tierra del corazón de nuestros propios hijos, que están desviándose de Dios y nosotros diciéndole, hijo, yo te amo y te pago lo que sea para que tú logres tus sueños. Pero el mayor sueño que ellos tienen es vivir sin Dios, vivir contra Dios. La pregunta es, ¿le deberías seguir pagando la universidad? ¿Lo deberías seguir teniendo en tu casa? ¿Lo deberías seguir amando y cuidando y patrocinándole todas sus maldades? ¿O deberías denunciarlo, echarlo de tu casa y que él asuma las consecuencias de su maldad? Y todo ese dinero o esa libertad financiera que vas a tener, pues invertirla correctamente. Oseas 9:15 dice así, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión, por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Mire el ejemplo de Dios aquí para respaldar lo que estábamos diciendo. Si están obrando contra Dios, ¿qué debemos hacer con nuestros hijos? Echarlos de la casa o nuestros empleados. Jesús dice eso, como ustedes son desleales, yo les tomé aversión, es decir, les cogí fastidio, los aborrezco y los echaré de mi casa, no los tendré más en mi casa. No son bienvenidos los incrédulos a la casa del Señor. No son bienvenidos los impíos y los malvados a la casa del Señor. No los invite a la iglesia, al menos que se arrepientan. Porque la casa del Señor y la mesa del Señor y la palabra del Señor es para los hijos. No está bien tomar el pan, recuerda lo que dijo Jesús, y darlo a los perros. Los perros comen en la basura, son animales salvajes. La mesa es la mesa para los hijos, el pan es el pan para los hijos, y si tú estás dándole el pan a tus hijos deben caminar en el Señor. Si no caminan en el Señor, pues hay que quitarles el apoyo o echarlos de la casa para que asuman sus consecuencias. ¿Quieren vivir perdidamente? Ok, vete y vive como tú quieras, pero asuma tus consecuencias. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ese amor que Dios muestra a través de Cristo es para los elegidos, para los que reconocen su pobreza espiritual, para los que se agachan y dicen, Señor, ten piedad de mí, yo sin ti no puedo vivir, te necesito, soy malo, soy pecador, auxíliame. Para los demás, fuego y destrucción. Miren lo que dice aquí Juan 15, 12 y 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Y en 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien Dios ha visto? Ahora, posiblemente todos aquí diríamos, no, yo no aborrezco a mi hermano, yo lo amo. Cada vez que lo veo le doy un abrazo y le digo, hermanito, lo amo. Pero aquí no está hablando de romanticismo, de Winnie Pooh, de corazones, de abrazos. Aquí está hablando de amar al prójimo. ¿Cómo se ama al prójimo? ¿Cuál es la manera más adecuada de amar al prójimo? Predicarle el evangelio. Tú no amas al prójimo dándole regalo, invitándole a comer y diciéndole que lo ama y dándole abrazos. Tú amas a tu prójimo predicándole el evangelio. Lo demás son cosas románticas, comunes de una sociedad perversa y hedonista, pero el amor que Dios dice que ama a su hermano, no lo aborrezca, es predícalo. Si tú no le predicas, lo aborreces. Si tú no le predicas, lo odias. Si tú no le das testimonio, lo estás mandando al infierno con tu venia, con tu complicidad. Porque el que no ama a su hermano, es decir, el que no le predica a su hermano, lo odia, lo aborrece y no quiere que él se salve. Miren lo interesante. ¿Cómo sabemos que Jesús nos amó? Porque nos mandó una carta con corazoncitos y un paquete con chocolates. ¿Cómo sabemos que Jesús nos ama? Porque nos manda abrazos todos los días o osos de peluche. Sabemos que Cristo nos ama porque dio su vida por nosotros y expuso su vida a favor nuestro y nos trajo el evangelio a través de siervos, pastores, misioneros o predicadores y maestros. Yo sé que Jesús me ama porque dio su vida por mí para que el evangelio llegara a mí y perdonó mis pecados. Ahora, ¿cómo yo sé que amo a otros? Predicándoles el evangelio. Yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, sí, pero no le predicas, entonces tú lo odias.
Te amo, hijo, te amo, eres mi tesoro, eres mi rey, eres mi príncipe. Si no le predicas, no es tu príncipe, es un diablo que está en tu casa que va a ser condenado porque tú no le predicas el evangelio. Entonces, como yo no sé amar ni sé odiar, necesito la gracia de Dios. Es el evangelio el que direcciona nuestros sentimientos, el que transforma nuestros sentimientos y emociones y nos hace amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Es solo el evangelio el que logra eso. Y si todavía el evangelio no ha logrado eso en ti, pídele a Dios que te ayude para amar como Dios ama y odiar como Dios odia. De lo contrario, estamos actuando neciamente y tenemos que pedirle, Señor, ayúdame porque yo amo lo que tú odias y odio lo que tú amas, y eso es una condición terrible por la dureza del corazón, y si persistimos en ese estado, vamos a sufrir condenación. No nos engañemos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella nos adviertes clarito cuál es nuestra condición. Y nuestra condición no es de buenas personas, no es de personas honorables, nuestra condición no es de personas inteligentes y preciadas en la sociedad, nuestra condición ante ti es de perversos pecadores, llenos de necedad y de insensatez. Y no hay diferencia entre el justo y el impío. Los justos también somos malos, pecadores, perversos, y amamos lo que tú odias y odiamos lo que tú amas. Ayúdanos, por favor, ten misericordia, porque amamos personas que tú odias y amamos cosas que tú aborreces, y aborrecemos lo que tú amas. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos que alinearnos no a nuestro corazón, ni alinearnos al mundo, sino que tenemos que alinearnos a ti. Y si no nos alineamos a ti, estamos en serios problemas. Ten misericordia de nosotros, provéenos el Evangelio y la gracia de tu Espíritu para corregir nuestras prácticas, nuestras acciones y reacciones y emociones, y que podamos ir a ti en todo el sentido del término, a caminar como tú esperas y como tú ordenas, y que podamos de esa manera llamarnos hijos tuyos. De lo contrario, muy probablemente no somos hijos tuyos, sino enemigos tuyos camuflados en la iglesia. Ten misericordia de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.